¿Estamos con don Gonzalo Cañete? Sí, pues. ¿O no, Catalina? Sí, estamos con Gonzalo Hola, Gonzalo, ¿cómo Cañete, estás tú? sí, que es analista de mercados. Él está en Londres, donde hoy día además se recibe una visita muy especial que es de Donald Trump, que va a incluso reunirse con la reina, entiendo. Y estamos con Gonzalo Cañete para conversar sobre esto, por supuesto, y también sobre el Brexit, el impacto que ha tenido en los mercados y lo que se viene para más adelante. Gonzalo, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Todo un placer, amigos. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está la situación por allá para comenzar hablando de los mercados? Cuéntanos. Bueno, pues con respecto al mercado, lo que vemos es que la libra vuelve a quedarse en franjas contra las principales monedas del mundo, en franjas débiles, porque no hay que olvidar que se debilitó muchísimo esta moneda justo después de la votación a favor del Brexit hace nada, en 2016, cuando salió esta votación. Casualmente, sospechosamente, además, el hecho de que se votase a favor del Brexit y la caída que tuvo la libra resolvió problemas de liquidez que tenían algunos fondos de inversión en Reino Unido relacionados con, por ejemplo, con el sector inmobiliario, que muchos alucinan que es uno de los países con una mayor burbuja, sobre todo nos referimos a Londres, con una de las mayores burbujas inmobiliarias. Así que solucionó problemas de liquidez financieros a algunas instituciones aquí en Londres la caída que tuvo la libra. Y de momento está débil contra el resto de monedas porque mientras no exista una posición clara, definida, transparente sobre qué es lo que va a ocurrir de aquí a los próximos 2 años, Sí. pues la gente obviamente le cuesta mantener liquidez en libras pensando que puede verse más debilitada aún. Claro, hay un daño importante al mercado que se da a propósito de lo largo que ha sido la negociación, lo incierto que es todo lo que pueda pasar con el gobierno incluso de Theresa May. Sí, por supuesto, claro que sí. No hay que olvidar que el hecho de que se gane un referéndum a favor del Brexit no es que se haya ganado esa batalla. O sea, sabemos que después de eso lo que iba a venir es una y otra vez ataques y contraataques contra una posición política concreta, que es ese interés por abandonar la Unión Europea. Por eso sufre el partido de Theresa May, porque el que esté ahora mismo en el timón del Reino Unido va a soportar una presión o una coacción política muy fuerte por parte de un bloque económico muy influyente, que es la Unión Europea. La Unión Europea es un bloque económico con intereses muy profundos, de muy largo alcance y con una mano muy larga, que obviamente puede influir incluso en un país antiguo, con una democracia antigua como es el Reino Unido. De hecho, a mí me gustaría que la gente que nos escuche recuerde unas palabras que dijo Margaret Thatcher en 1990, refiriéndose a la Unión Europea. O sea, ya en aquel momento, para que veamos que el Brexit no es algo actual, sino que es algo que ese sentimiento existe desde hace mucho, mucho más allá de lo que estamos viendo hoy en día. Margaret Thatcher en aquel momento dijo, por ejemplo, haciendo referencia a un Banco Central Europeo, dijo que era una especie de puerta trasera para que tuviésemos en Reino Unido una administración federal europea, que acabasen controlando competencias que debían estar en manos de parlamentos, en cuerpos elegidos democráticamente y no en cuerpos o en organismos que no han sido elegidos democráticamente, como eran los casos de organismos como el Banco Central Europeo. Por lo tanto, ese espíritu de que la soberanía del Reino Unido no debía ser cedida a organismos extranjeros o organismos supranacionales, como es el caso de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, pues existe desde hace mucho tiempo en Reino Unido. Oye, Gonzalo, y la otra vez nos hacíamos una pregunta que es más bien práctica. ¿Cuál es el motivo de que muchas compañías están sacando sus bases, sus headquarters de Inglaterra producto de este Brexit? No logramos comprender cuál es el motivo exacto, que debe ser económico, obviamente, pero ¿cuál es? Yo creo que es un motivo de, como se diría en la jerga de la bolsa y de los mercados financieros, aquellos que los operan, sería un motivo de cobertura. Es decir, tú puedes mantener tu negocio en la City de Londres, no hay que olvidar que es uno de los puntos neurálgicos más fuertes del mundo a nivel financiero, es aquí donde se decide el precio del oro. Que parece algo baladí, pero es importante. Es aquí donde se deciden los precios del dinero. Las subastas de libros sobre monedas se hacen desde Londres, entre los principales bancos del mundo. Las subastas del precio del oro se hace aquí desde Londres. Por lo tanto, el hecho de que una entidad, principalmente el sector de servicios más potente de Reino Unido, es el sector financiero. Una entidad financiera norteamericana, pongamos por caso, localizada en Londres, decida mudarse o desplazarse a Europa, lo único que está haciendo es generar un seguro por si acaso en un futuro existiesen nuevas barreras burocráticas que le impidan desarrollar su negocio en Europa. Pero no quiere decir que quiera
dejar su negocio en Reino Unido, porque el peso que tiene hoy en día la City de Londres es la plaza más grande a nivel mundial en donde se negocia dinero, más allá incluso que Nueva York. O sea, Nueva York es la bolsa más grande del mundo en cuanto a valores, pero Reino Unido es la mayor bolsa del mundo en cuanto a negociación de divisas. Entonces yo creo que es Pero un ¿por qué punto esa neurálgico muy interpretación? fuerte. Perdón, hay una parte que no entiendo. ¿Por qué la interpretación de las compañías que, dado el Brexit, eh, Inglaterra tendría que ponerle nuevas regulaciones adicionales? Uno tendría a pensar que es distinto, porque si va a estar Inglaterra solo, va a ser al final lo que se le pare la pluma, ¿no? Y como son buenos comerciantes, uno tendría a pensar de que van a tener incluso hasta menos regulaciones que la Unión Europea. ¿De dónde viene esta interpretación que tú mencionas? Yo creo que viene de que parte de la clientela que puede tener una entidad financiera, porque son las principales, el tejido económico principal de Reino Unido son entidades financieras. Una entidad financiera puede tener una bolsa de clientes importante en la Unión Europea. Lo que pueden pensar, y es lógico, es que no van a correr el riesgo de quedarse como están ahora mismo y que emerja alguna barrera comercial que les impida tener clientes de la Unión Europea, por ejemplo, y que se queden aislados desde el punto de vista de negocio, ¿no? Entonces, lo lógico sería que simplemente es algo muy sencillo, abrir una oficina satélite dentro de la Unión Europea, que puede ser cualquier país dentro de la Unión Europea, puede ser incluso países de Europa del Este, Estonia, Letonia, que vemos de hecho que hay muchas nuevas firmas bancarias que se están abriendo en países de Europa del Este, donde quizá los recursos son más sencillos que abrirlas, por ejemplo, en Frankfurt o en París, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ese es el principal motivo. Es algo que estratégicamente hablando, pues puedes decidir desarrollarlo allí, aunque sepas que el sector financiero de París, por ejemplo, es mucho menos potente que el sector financiero de Londres. Y como usted ha dicho, en el largo plazo, además, sabemos que esto se puede tornar incluso favorable. Yo siempre hago referencia a una cosa. Cuando el Brexit salió sorprendentemente un sí rotundo, bueno, un sí que no se esperaba, ¿no? La libra se desplomó, pero no hay que olvidar que las bolsas de Europa y de Reino Unido cayeron. Pero ¿cuáles son las bolsas que más caían? ¿Las de Europa o las de Reino Unido? Las de Europa. Lo cual quiere decir que el eslabón débil de esa cadena está más bien en el lado del continente, más que en el de Reino Unido, porque el Reino Unido lo que hace es adquirir mayor flexibilidad para cerrar nuevos acuerdos comerciales con bloques económicos, como son obviamente Asia, que son bloques económicos mucho más emergentes, mucho más potentes, ¿Gonzalo? y se separa de los problemas que pueda tener en el largo plazo el cártel creado del euro, que es la Unión Europea, que al fin y al cabo tiene cada vez más oposición incluso dentro del propio continente. Hemos visto cómo hace poco el gobierno italiano era suspendido, pese a ganar las elecciones, una coalición de gobierno italiana era suspendida del poder sencillamente porque no era acorde a los intereses de la Unión Europea, no de Italia. O sea que vemos cómo eso se pone en entredicho, cómo surge cada vez más roce o más tensión hacia los movimientos, lo que llaman los movimientos euroescépticos, que tienen cada vez más auge dentro de Europa, porque suele existir un rechazo hacia ese gobierno supranacional que te dicta que subas los impuestos a un país, por ejemplo, como España o como Italia, con una tasa de paro bastante elevada, que le tengan que subir impuestos indirectos cuando, por ejemplo, tiene un consumo ya de por sí deprimido por la propia crisis o cuando no ha recuperado el empleo. Entonces son cosas contradictorias que hacen que la simpatía hacia las medidas económicas que propone Bruselas no sea muy holgada, claro. Ahora, Gonzalo, una de las industrias que hemos leído que podría verse afectada y que están bien preocupadas es la industria automotriz. En el caso, por ejemplo, de BMW, que tiene una fábrica, una parte de su fabricación al otro lado del Canal de la Mancha y que también tiene complicaciones con la cadena logística. ¿De qué manera eso puede afectar a determinadas industrias? Estaba leyendo recién también algo respecto de los medicamentos que también podrían llegar con ciertas dificultades a Reino Unido. Bueno, yo creo, es que cuando hablamos de todo esto, lo que estamos hablando realmente es del flujo de comercio que tiene Reino Unido con el resto del mundo. Sí. Y Reino Unido es una economía que es netamente importadora. Reino Unido realmente lo que está haciendo es comprar más productos de los que vende a la Unión Europea. El país al que más vende Reino Unido no es la Unión Europea, es precisamente a Estados Unidos. Por tanto, la industria farmacológica, por ejemplo, que pueda entrar en Reino Unido, puede tender más hacia Estados Unidos que hacia la Unión Europea. De hecho, cuando uno está en Londres y uno está en una ciudad europea, hay ciertas diferencias a nivel de medicamentos que se ven. Respecto al sector automovilístico, tampoco es algo distinto, porque este país no se caracteriza por la industria, ¿no? A día de hoy. El Reino Unido se caracteriza por los servicios, en concreto los servicios financieros. Por eso, el peso que tiene dentro de su Producto Interior Bruto, dentro de su riqueza nacional que tiene la industria es algo menor al que tiene, claro, Gonzalo, obviamente el sector financiero. Bueno, con esa lectura que tú haces uno entiende mucho más la reunión que tiene hoy día la reina con Trump, que lo va a recibir. Sí, no hay que olvidar lo que he dicho. Un apunte además adicional para finalizar. Fíjense que en el año 2005 se votó el referéndum en Francia
para votar la Constitución Europea, para votar a favor de la Constitución Europea, y salió negativo. Y el que era en aquel momento presidente de la República de Francia, Chirac, dijo que había fallado a Europa, ¿no? Que era un fracaso, pero el que era el primer ministro de Chirac, Pierre Raffarin, dijo que en realidad el no pues era beneficioso, que hubiese habido un no al referéndum era necesario para que después saliese un sí. Quiero decir con esto que cuando se habla del aparato burocrático de la Unión Europea, da igual lo que voten los ciudadanos. Se va a hacer de una forma o de otra. Igual que Francia, igual que este señor en 2005 dijo que al haber votado Francia que no a la Constitución Europea, en ese referéndum, habría que repetirlo hasta que saliese que sí. Del mismo modo, cuando el Reino Unido vota un Brexit, que significa romper con el aparato burocrático de Europa, que vote que quiere romper no significa que el Reino Unido pueda escapar de ese aparato burocrático, sino que se repetirá, se volverán a poner tramas como el white paper que ha propuesto Theresa May, para que, de algún modo u otro, se vuelva a la agenda principal de este macroestado que es Europa, que lo que persigue es una consolidación económica muy potente, en la que poco importa lo que vote un ciudadano a pie, lo que importa es la agenda. Muy bien. Excelente, Gonzalo. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte por estos lados nuevamente. Muy interesante, Gonzalo. Muchas gracias. Que tengan buen día. Un placer, amigos. Gracias a vosotros. Chao. Gracias. Chao.